Fue una final brutal, 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 totalmente, Sonia. Y aquí tenemos a nuestra ganadora. Desde que era bien pequeña, antes de saber andar, Y nuestra representante fui del mundo la de España en Eurovisión. Bueno, qué decir, ya conocíamos la canción, ya conocíamos la semifinal con el gran problema que, madre mía, es que si no tenemos eurodramas, si no tenemos minidramas, esto no tiene absolutamente, no tenía nada de gracia. Es muy icónica, la actuación está repleta de elementos icónicos, es incluso quizás un poquito de más, es ya poniéndonos a hilar fino, quizás incluso pasan demasiadas cosas, pero bueno. Pero aquí el único pero que le pongo al columpio con la bata, aquí no se ve que tiene la bata, tenía un foco detrás que iluminaba la bata, ¿ves? Que esta zona sí que se ve, pero le hacían falta más focos, y yo creo que se tendría que ver que hay una bata completamente colgando, ¿no? Este plano con el sombrero cordobés tapándolo los ojos está muy chulo. La verdad es que está chulísimo. Y hay una cosa que me flipa, que creo que no estaba atada, ¿eh? No estaba atada del columpio, ¿eh? No tenía un arnés de seguridad ni nada. A mí eso me parece una locura. Es más, esto os lo digo. Me da a mí que en Eurovisión no va a haber columpio por dos motivos. Uno, creo que en Eurovisión sí que viste el cinturón. Vale, pues me alegro de que viste el cinturón. Yo no vi el cinturón. No sé en qué momento se lo quita porque cuando salta para atrás, tal. En Eurovisión creo que no se puede colgar a gente de los techos. Creo que está prohibido. No me suenan actuaciones de gente volando, ¿sabes? Mirar si es curioso que no hemos visto a gente volando de un lado a otro del escenario, porque creo que está prohibido. Y lo segundo, porque he hablado un ratito con los escenógrafos, que a ver si los podemos invitar también a Europop para hablar con ellos. Y palabras palabras literales de ellos, el columpio se va afuera. Dice, el columpio se va afuera. Me lo dijo así. Supongo que no está todavía decidido, pero ellos en su cabecita no ven el columpio en Suiza. para mí era tan normal. Y descubrí una suprema del teatro, despreciando a los demás del Concursantes. tablero, pero la supuesta diva por el... Que me dice Will, dice, hubo un caso, Conchita, en la intro de 2015. Hablo de concursantes. eco de una vida que no le pertenecía, se brujó. Ahí es donde os digo que yo no sé, pues supongo que un bailarín ahí le quitará el cinturón de seguridad y tal, y ahí ya se tira para atrás. Ahí los dos bailarines lo que hacen es literalmente cogerla, llevarla a cuestas y tumbarla en el punto. Pasa todo muy rápido, pero... Una diva sencilla como un simple mortal. Una diva no pisa a nadie para brillar. Su voz la hace grande. ¿Quién más da? Si ella es libre. Es brutal cómo se mueve y cómo la voz no se nota nada. Este paso me encanta. Este pasito para adelante, pasito para atrás, me flipa. Esta, ping, pan. ¿Por qué? No lo sé. Me encanta. Es la madre que madrugó. Es la artista sin cartel. Con dinero sin fortuna. Ellas son divas también. Nuestra fama tú. Tenemos, bueno, todos los elementos un poco clichés, pues, de España con el rollo bata flamenca, el sombrero cordobés, la peineta. No sé en qué punto estaríamos entre lo... No sé, es que está en un punto ahí que a veces me parece kitsch y a veces me parece icónico español, ¿no? Entonces, depende del día que me preguntes, estoy un poco que
No sé en qué postura me posiciono, pero yo tiraría a no. Tiraría a no, no lo sé. Entonces no sé si... No lo sé. Lo de la peineta, o sea, pero viniendo viniendo ya de lo del traje de flamenca con el y venir ahora la peineta, si estuviese solo la peineta te diría que sí, pero ya todo ya me parece un poco excesivo. Tu grandeza, la igualdad es mi bandera y la Es un música trono en que forma de vive peineta. no se Es un puede trono en forma de controlar. peineta. Una diva sencilla como un simple mortal. Una diva no pisa a nadie para brillar. Su voz le hace grande. ¿Qué más da si ella es libre cantando como un pez en el mar? Una diva es valiente, poderosa, Perfecta, soberana, todo el rato. lleno de espinas y rosas. Es lo que baila Voz, baile con más fuerza que un huracán. Ya verás. y dance break. Porque en el 2025 la vueltecita también... Yo no sé, de verdad que no sé si creo que es un poquito excesiva. O sea, por ejemplo, poner en comparación la actuación de Melomana, ¿vale? Pues tiene baile, tiene coreografía, tiene voz, pero no tiene esos elementos que yo no sé si son demasiado, ya, son demasiado eurovisivos, ¿sabes? O sea, un poco incluso de más, un poco si estamos en el juego de más es más, estamos en el juego de más es más, es tope, total. Pero sí que es verdad que la vueltecita, la primera vez que lo vi, sorprende y que cuando la vi los ensayos dije, wow, está graciosa, pero también me la cuestiono. Somos divas tú y yo. El grito perfecto, menos mal, cago en todo. Fíjate que en el estadio hubo un microcorte de sonido al principio del grito. Pero microcorte, 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 que te juro que se me cerró el ojete, pero una cosa como diciendo, no te creo. Hay otra cosa que me gustaría que no no le he preguntado a Vicky. Yo digo, lo de pegar ese grito agachada, ¿tiene sentido? Yo entiendo que es porque le quieren dar dramatismo de decir como que estoy sufriendo, pero yo creo que no pasaría nada si estuviese de pie y sí, reclinara un poquito. No lo sé, no lo sé, me gustaría que Vicky me lo dijera, pero yo creo que el estar ahí gritando agachada, no lo sé, creo que no le hace un Si ella favor. es libre cantando como un pez en el mar. Una diva es valiente, Y aquí poderosa, soberana, ya se pega la libertad de decir, es lo que ah, baila ya lo doy todo. más fuerte que un huracán. Fíjate si se da la libertad de decir que ya lo hago todo, que ya incluso para agarrarse el pelo tiene que soltar un ratito el micrófono y dice, no, no, que me voy a agarrar el pelo y que voy a hacer el helicóptero. Esa diva soy yo. Uy, ¿y ese OLED? ¿Quién estaba al lado del micro que ha gritado el OLS? Soy yo. Pues no sé quién estaba ahí que... Lo dice uno de los bailarines. A ver si se puede ver quién lo dice. Sí, el de negro, ¿no? Bueno, no sé. Muy bien. Nada. Sinceramente, y ahora ya sí, un poco, pues eso, podemos hablar un poco de de la elección de Melody y de la que va a ser nuestra representante nuestra representante de España en Eurovisión. Creo, o sea, la actuación, ya lo hemos dicho, las 8 actuaciones son soberbias, son chulísimas, están súper bien. Y Melody, es que no hay nada que decirle, es una superestrella, está fantástica, lo canta maravillosamente, lo baila maravillosamente. La canción al final tiene totalmente su gracia, o sea, yo
no, simplemente no era de mis favoritas, pero sí que es pegadiza y va a funcionar. Yo no sé si la puse en mi top 2 al final en el ranking de cara al Benidorm Fest. Y en el ranking final que hice ya viendo las puestas en escena, creo que la puse la cuarta. Pero es una gran canción ¡Viva que se puede España, llevar. coño! Di lo que sí. Es una gran canción que se puede llevar a Eurovisión, eso por supuesto. Esto creo que ya os lo dijo el otro día en Europop, pero lo vuelvo a repetir aquí en mi canal. La guerra del Benidorm Fest, es decir, la guerra de la batalla de elegir a qué representante va, ya acaba hoy. Acabó ayer, es decir, no, tenemos que llevar a J. Cabello porque tiene una cosa más moderna. No, tenemos que llevar a Melody porque representa totalmente a la cultura española. No, tenemos que llevar a Cube porque tiene una canción muy movida. No, tenemos que llevar a no sé quién porque no sé cuánto. O decir, no, es que él desafina, es que la otra hace esto, es que esto grita no sé qué. Eso ya ha acabado. O sea, todas las guerras, pataletas, críticas, insultos o opiniones que había que hacer acerca de los distintos participantes, eso ya se ha acabado. Es decir, nuestra representante de España para Eurovisión es Melody. Y es esa diva. Esa diva que le van a pegar, además, un lavado de cara que no sabemos a qué nivel es, de que me hayan contado a mí. Este es el remix sueco. Que si lo veis en los créditos está Thomas Gison, está como parte de la producción, ¿no? Entonces este es el remix sueco y ya nos han dicho que van a hacerle un lavadito de cara a Eurovisión. Entonces habrá que escuchar a ver cómo es ese lavado de cara, porque quizás a mí lo que es la melodía, el estribillo, a mí me gusta mucho. O sea, la parte de esa diva es valiente, poderosa, es que está estupendo. Es un poco a ver qué le hacen con la producción. A ver qué le hacen con la producción y quizás al final le decimos, ostras, ahora me encanta, ¿no? O sea que vamos a esperar completamente. Y lo que me decían es que, por ejemplo, que había otro remix, digamos, que creo que era de Juan Sueiro, que estaba ahí. Entonces lo que no sé es si van a hacer un nuevo remix a partir de esto o van a coger el de Juan Sueiro o vete tú a saber, ¿no? Entonces, en fin, que todavía puede que nos convenzan con la canción, que a mí era un poco lo que más me flojeaba en realidad. O lo único con lo único que me flojeaba. Lo que os quiero decir, nosotros ya hemos elegido a nuestro representante. Ya ese es nuestro soldado. Ya es nuestro soldado que va a la batalla. Y ahora la batalla, es decir, quién va a hacer que nuestro representante quede mejor o peor, ya es una batalla del resto de Europa. Es decir, ya se tienen que pelear entre los europeos porque son ellos los que van a votarlo. Y entonces, entre ellos, tienen que decir, no, vota a Bélgica, no, vota a Estonia. Lo único que podemos hacer nosotros es apoyar y sacar adelante a nuestro representante. No tiene ningún sentido decir ahora o echar piedras o decir cosas malas acerca de nuestra representación para España. No tiene ningún sentido. Entonces, yo lo que os quiero decir es que me gustaría que este fuera el último día en el que echarais piedras sobre nuestra preselección de forma gratuita, porque a veces que es mejor callarse. ¿Vale? Ya todo lo que teníamos que decir acerca de si una canción me gusta más o una canción me gusta menos para que fuese no representante, ese tiempo ya ha pasado. Ahora, a partir de ahora, ya nosotros a los únicos que vamos a poder votar es Estonia, Bélgica, Albania, es decir, nuestra pelea va a ser con el resto de países. No vamos a tener que pelear entre nosotros diciendo que no, que la de Albania es una chusta, que no, que la de Francia es un tostón. Buf, no soporto el rollo técnico de Bélgica. Bah, Eslovenia es que no sé ni para qué ha venido. Todo eso es lo que nos toca ahora. Echar piedras sobre la representación de España no toca ahora. No toca absolutamente ahora porque no vienen absolutamente a cuento, ¿no? Entonces,
Os estoy intentando convencer que entendáis que lo que hay que hacer es apoyar a muerte a Melody, sacar todas las lindezas y todas las maravillas de nuestra canción, que nos lo vamos a pasar estupendamente con esta canción. Yo estoy contentísimo de que me traigan esta canción porque la voy a bailar muchísimo. O sea, es que me encanta. Si al final es una cosa. Es como la de Sony y Selena. Es que la de Sony y Selena es un temazo. Os guste o no, reconocerlo. Pero es que es un temazo. Y la de Melody, pues también está muy divertida. Ahora vamos a intentar que quede en la mejor posición posible. Pero repetir las mismas tonterías que hemos estado repitiendo sobre las canciones durante el Benidorm Fest, eso ya no viene a cuento. Eso ya no viene a cuento porque es que ya no vas a poder cambiar la canción ni al representante. Es que ya es esa. ¿Para qué vas a decir que lo estáis diciendo todavía ahora y hoy os dejo que os desahoguéis? Ah, es que es casposa. Ah, es que suena a los 2000. ¿Me queréis decir algo original que no hayáis dicho desde diciembre ahora, por favor? Que ya aburre. O sea, que ya aburre. Ya lo habéis dicho, ya se ha dicho. No hace falta decirlo más porque no es el momento. Entonces, aburre comentar esas tonterías ahora. Y ya está. Entonces, ahora para adelante, con Melody a tope, la vamos a apoyar. Paul, por favor, es que me dice, es lo que dicen los extranjeros. Y que es que también, es que cogéis, lo que no vale es también escoger los argumentos de los extranjeros. ¿Qué extranjeros? Los que os viene a cuenta, lo que estás utilizando es un argumento de, es que no sé qué, que en realidad lo quieres poner en tu boca. Es que no sé si creéis que somos tontos o qué. Los extranjeros, ¿qué extranjeros? Los 4 youtubers específicos que tú has cogido. Si da igual, que lo sabemos todos, que sabemos cómo están en las apuestas, lo que pasa, y lo iremos viendo durante toda la temporada. No sé si todavía nos ha entendido que no tiene ningún sentido echar piedras sobre nuestra propia candidatura. Que no sé qué narices queréis conseguir echando piedras sobre nuestra propia candidatura. Que no tiene ningún sentido, que no sirve de nada, que no te van a cambiar la representante, que no te van a cambiar la canción. No sé si lo único que queréis conseguir es hacer daño justamente al artista, y que es lo que decíamos al principio del programa, que no tiene ningún sentido. Ya está, la batalla tuvo su momento y ya no tiene ningún sentido, ni hay marcha atrás. Pero que no se... Entonces no me estáis entendiendo, me dice. Pero tampoco puedes obligar a la gente a que tenga que ir con España. ¿Quién te ha dicho que tengas que ir con España? ¿En qué momento te he dicho, Jaimatrix, yo a ti, que tú tengas que ir con España? ¿En qué momento? No te lo he dicho. Y no te lo voy a decir. E incluso cuando ya lo verás, que cuando yo haga mi top de Eurovisión, pues ya veremos dónde coloco a España. Ya lo veremos. Pero es que entonces creo que no me estoy sabiendo explicar con el mensaje. No sé en qué momento os he dicho que tenéis que ir con España. Cuando una de las cosas que os he dicho al principio es que uno de los guays de los fandom de Eurovisión es que el Eurofan tiene 36 canciones con las que ir y que apoya a un artista o que apoya a otro. Dice, este año voy con Francia, este año me mola mogollón la de Bélgica, este año me mola mogollón la de Alemania. ¿Hacer eso? Si os lo he dicho, digo, ahora lo que nos tenemos que pelear es por las otras canciones, por decir cuál de las otras canciones nos gusta más. Decir, porque son las únicas a las que podemos votar. No podemos votar a la de España, no la podemos votar. Y coño, yo creo que todos queremos que la de España quede la mejor posición posible. Pues vamos a animar a la de España. Y si no puedes, pues no, pues... puntito en boca. Puntito en boca. Yo estoy aburrido ya de oír lo mismo. La canción mejorará como pasó con Chanel en su día. La canción mejorará o no, me da igual, pero vamos a apoyarla. Vamos a apoyarla, ya está. Es la que hay. Es que es la canción, es la que tenemos. Es la que tenemos. Ya está, no hemos podido... O los que sí que están convencidos, pues están convencidos. Los que queríamos otra, pues no hemos conseguido convencer y da por otra. Pues ya está, pero es esta y esta mola. Si es que está bien, si es que está muy guay. Yo me lo voy a pasar muy bien con esta canción. Y eso, lo que te dice Agus, te dice, suscríbete y déjate de tonterías. Efectivamente, amigo Paul. Efectivamente. Algo original desde diciembre, que todos los tóxicos ahora somos
Melodiers. No ir con España no significa que tengamos que tirarla por los suelos, efectivamente. O tener que ir poniendo cuando alguien apoya en un tuit o en un mensajito, ¡buah! España a tope con esta canción. Abajo, estas casposas, no sé qué, y la gente dice fuera que no le gusta. ¿A ti quién te ha preguntado, Manolo? ¿A ti te ha preguntado alguien, Manolo, que hagas esa aportación al apoyo que ha hecho la otra persona? No, Manolo, nadie te ha preguntado. Vete a comentar la canción de Eslovenia. Anda, por favor, haznos el favor. Aljan dice, vamos a darlo todo en las pre-parties. Si es que es eso, si es que esta canción está muy chula para petardear y para bailar. Y en Europa les va a encantar vernos ahí, todos ahí gritar, olé, no sé qué, pipa, una diva es valiente. Se canta muy bien, está para cantar y para estar borracho cantando. Es una maravilla de canción, está súper bien. Carlos dice, yo voy con Andorra, que vuelvo a Eurovisión. En fin, ¿qué más? Nada, lo dicho, creo que ya he dicho todo del Benidorm Fest. Lo dicho, no sé si hay algún tema que queréis hablar más, pero para que os desahoguéis, porque básicamente a partir de ahora de lo que vamos a estar hablando es de las otras preselecciones, de las otras candidaturas, y de esto ya no, porque es que no tiene ningún sentido.